Pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestra cita, esta cita ineludible, esta cita en la que no podéis faltar, que además yo sé que no faltáis, ¿no? Esta cita desde Camerino, aquí en la calle San Prudencio número 26 en Vitoria, en la capital de Euskadi. Esta tarde me encuentro, como podéis ver a mi lado, con Álvaro Barrios. Él es el coordinador general de ICUNE y vamos a conocer un poco quién es Álvaro, esta figura, ¿no? que ahora está emergente, pero no solamente en temas políticos, es que la primera media hora yo tocaré algo, ¿no? Pero sobre todo como emprendedor, como empresario, ¿no? ¿Dónde parte todo esta idea de ICUNE y cómo es el comienzo de Álvaro? Pero yo primero le voy a dar las buenas tardes, bienvenidos y sobre todo muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues encantado y para lo que me queráis. Y buenas tardes también a vosotros. Vale, mira, antes de nada voy a entrar ya directa, ¿vale? Antes de empezar a preguntarte sobre esos temas de cómo nace todo esto. Yo por aquí, como siempre, tengo un guión que me prepara mi compañero y no lo suelo seguir a rajatabla, pero vamos primero a hablar un poco de ¿qué es ICUNE? Para que cuando ya venga mi compañero esto ya esté dicho, ¿no? ¿Qué es ICUNE? Pero brevemente, que luego ya hacemos. Bueno, pues podemos resumir que ICUNE es el paraguas, de alguna manera, que nos hemos dado los grupos independientes, que llevamos incluso décadas, en muchos casos, trabajando por y para nuestros vecinos y para nuestros pueblos, para de alguna manera que no sea un hándicap ser independiente de un pueblo y que tengamos las mismas ventajas o inconvenientes que puedan tener el resto de iniciativas políticas a nivel supramunicipal, ¿no? El hecho de tener una posibilidad de poder canalizar una propuesta en juntas generales o poder tener un acceso a la información y muchas más cosas que evidentemente sobre todo en el tema presupuestario, influye mucho en nuestros pueblos, ¿no? Originariamente cuando se constituyen las juntas generales se constituyen como un voto por pueblo, ¿no? Entonces donde cada pueblo tenía representación en juntas. Si eso fuera así, igual no tendría sentido ICUNE, ¿no? Pero evidentemente ha cambiado la lógica, ahora está copado y fagocitado por los partidos políticos y entendemos que si queremos tener esa presencia que es necesaria para con nuestros grupos independientes y nuestros pueblos, debemos dar este paso, ¿no? Es una de las razones principales, pero sobre todo el concepto de paraguas, el concepto de protegernos siempre y cuando preserve los tres principios básicos que nos hemos dado siempre, que es independencia, es la localización, independencia de las decisiones de cada grupo local, participación ciudadana como eje central y los derechos humanos como rasero de la participación. ¿Consideras que ahora mismo el ciudadano está totalmente desprotegido, tanto por las leyes como por este gobierno que tenemos? Digo, como el anterior, como los anteriores, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que también una cosa es que estemos desprotegidos y otra cosa es que estemos mal. No considero que estemos desprotegidos porque estamos mucho mejor que en muchos otros países, en otros entornos donde quizás solamente hablar de esto, de cómo están las cosas de mal en otros sitios o hablar en contra de quien gobierna, en otros sitios no se puede hacer, ¿no? Eso no implica que no podamos mejorar y que no esté del todo bien lo que tenemos hoy en día. Álvaro, te iba a decir, a mí esa contestación cuando me dicen, digo sí, pero a mí eso me da igual, yo lo que quiero es ir a más. A mí no me supone, vale, que sí, que vale, que perfecto, que hay otros que no pueden hablar, que hay mujeres, o sea, y por eso vamos a luchar. Pero hablamos del de aquí, de este país. Una compañera nuestra decía el otro día en la presentación del grupo local de Vitoria, decía que he dejado que me roben mi ciudad, ¿no? Creo que va por ahí el tema, ¿no? Sobre todo por haber hecho dejadez de nuestro compromiso como ciudadanos para con el resto de los ciudadanos y para con nosotros mismos, dejando esa responsabilidad en unas élites que de alguna manera se han autofagocitado, ¿no? Es decir, se han convertido el partido, en vez de ser un mecanismo de empoderamiento ciudadano, de gestión ciudadana, se ha convertido en un fin en sí mismo, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a esa sensación que dices tú de abandono, de orfandad de la ciudadanía respecto a sus gobernantes, ¿no? Quizás no tenemos una mente clara en este país de que el ciudadano tiene que hacer política y hemos dejado y hemos delegado que sean otros los que lleven nuestros asuntos. Es decir, es como tú que eres empresario. Delegas en una serie de personas, ¿no? Jurídicos o de gestorías que hagan tus facturas y que lleven tus temas, pero claro, tú no te desligas, tú quieres que te lo lleven todo y quieres ver. Quizás es lo que nos ha faltado al ciudadano, decir, no, señores, pero cuentas. Quizás muy bien todo eso, pero démenos las cuentas. Siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Cuando se achaca de que los partidos nos han llevado a esta situación, los gobiernos nos han llevado a esta situación, y digo, sí, tenéis razón, parte tenéis razón, pero la otra, por lo menos el 50% restante de esa parte,
está también la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros hemos dejado que esto ocurra. Cuando nos quejamos en los bares, cuando nos quejamos con los amigos, cuando nos quejamos en todas partes, en vez de coger toda esa energía y esa potencia y canalizarla por una actividad, decir, oye, eso estaba haciendo mal, ¿por qué no lo voy a hacer yo bien, no? Entonces, si damos ese paso, si dejamos que ese paso lo den otros por nosotros, evidentemente estamos haciendo dejadez de nuestras funciones como ciudadanos, porque nos debemos, y el futuro de nuestros hijos, el futuro de nosotros mismos, va a depender sobre todo de cómo cada uno de nosotros actuemos en consonancia con lo que estamos planteando. ¿Consideras que la justicia en este país es igual para todos? Bueno, sinceramente, ¿no? Lo de justicia del robagallinas y del corrupto, no tiene nada que ver. No lo digo yo, lo dice el portavoz de la Asociación de Jueces por la Democracia, ¿no? Diciendo que estamos hablando que jamás ha habido justicia para todos, ¿no? Amigos abogados que tengo no dicen que no hay una justicia de ricos y de pobres, hay una justicia de ricos, de pobres y de súper ricos, ¿no? O sea que no tiene nada que ver cada uno con nosotros, pero también digo que creo que no es un tema de la propia justicia como ente o como institución. Creo que es más el uso partidista también que se hace de la justicia, ¿no? El no separar los poderes tal y como se constituye originalmente. Eso te iba a decir. ¿Crees que es necesario que deje de ser un ministro el que elija, por ejemplo, al fiscal general del Estado? No sé los mecanismos que se puede haber, porque hay multitud de alternativas en un montón de países donde poderlos ver reflejados, ¿no? Pero el ministro de Justicia elige al fiscal general del Estado, con lo cual, claro. Cupos de partidos eligen el Tribunal Supremo, el Constitucional, etcétera. Para mí lo más importante no es tanto la manera en que se elijan, sino la independencia de la elección. Es decir, hay múltiples alternativas, puede ser desde que elijan los propios jueces a sus representantes, desde que... Álvaro, eso me refería a que sean siglas políticas las que elijan una justicia. Yo eso no lo veo bien. Y no solamente en la justicia, ¿no? Cuando tú vas al Ejecutivo ocurre lo mismo. Cuando te vas, aunque no es un poder establecido, pero hombre, es un poder que nos condiciona mucho porque tenemos que salvarle sí o sí, cuando vas al financiero ocurre lo mismo, ¿no? No sé si ya en el financiero y político quién domina quién, ¿no? También podríamos hablarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera todo lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es tener bien claro que o se separan esos poderes o son independientes o si no nunca tendremos una democracia de verdad. Ya con esta última pregunta que te quiero hacer, ya hablamos ya un poco a nivel de cómo nace toda esta idea en ti. Yo quiero saber tu opinión. ¿Piensas que ya hemos llegado a un punto en la que a los ciudadanos nos llaman tontos de manera descarada cuando tenemos que oír que una señora de 80 años sabía lo que firmaba con las preferentes y que la infanta no sabía lo que firmaba? Una señora con 80 años, sabía lo que firmaban las preferentes, pero que la infanta Cristina no sabía lo que estaba firmando con su marido. Cuando un señor que ha utilizado las tarjetas opacas se compara con un preferente engañado. ¿Crees ya que hemos llegado a un punto en el que nos están llamando tontos y tontos? Decía mi padre años atrás que sinvergüenza es aquel que está sin vergüenza, es decir, que no tiene vergüenza a la hora de mostrarse, ¿no? Yo creo que estamos llegando a ese punto, ¿no? No hay vergüenza, es decir, llegas a puntos en los cuales te das cuenta de decir, señores, ¿me lo estás diciendo en serio o me tomas por imbécil? Yo estoy discutido mucho, off the record siempre, fuera de cámaras y fuera de micros, con otras iniciativas políticas y con personas o iniciativas políticas, y siempre me ocurría lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de la participación, que es nuestra bandera principal, en lo que nos basamos toda la actividad política que hemos desempeñado es en la participación ciudadana. Te dicen públicamente, sí, estamos con la participación, estamos contigo porque la ciudadanía, todo lo que quieras. Privadamente dicen, Álvaro, ya sabes cómo es esto, hombre, los ciudadanos no están preparados para tomar decisiones, al final nos pueden llevar a una debacle, no sé qué. Oye, si no están preparados, igual es porque se habéis preocupado durante 40 años de que no estén preparados o no estén preocupados. Yo creo en la ciudadanía y creo en la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es el fenómeno por el cual el colectivo produce más inteligencia que el más inteligente de los individuos. Eso se produce en un montón de entornos a nivel natural, a nivel informático, a nivel económico. Yo siempre lo digo, la bolsa. La bolsa es participación ciudadana. Es capaz de derrocar países, de tumbar gobiernos, de hacer un montón de cosas. Solo tiene un fallo. Y es que solo vota el que tiene dinero y vale más el voto del que más dinero tiene. Claro. Pero se demuestra que la inteligencia colectiva funciona. Si no hay un rumor, bajan las acciones, sube, no sé qué, y todo funciona enraizado. ¿Por qué?
porque se ha aplicado un método para optimizar ese proceso. Las termitas. Construyen termiteros 4 veces las Torres Gemelas en comparación con el tamaño de un ser humano. 4 veces las Torres Gemelas con sistemas de aire acondicionado internos, manteniendo la temperatura constante, con sistemas de evacuación proporcional que salen por una diferencia de un 0,1% de termitas por cada uno de los agujeros proporcionalmente. Y digo, ¿dónde está el arquitecto que voy a contratar, no? No existe ningún arquitecto termita. Ninguna termita tiene la capacidad intelectual para poder definir un plano, un proyecto, un sistema de evacuación, un sistema de aire acondicionado, ¿no? Lo que sí tienen es el concepto de que han preparado toda su estructura para extraer la inteligencia colectiva de ese colectivo. Y a pesar de ser poco inteligentes cada uno de los individuos, el colectivo consigue llegar a ser muy inteligente, ¿no? Si eso lo aplicásemos con otro orden de cosas, porque evidentemente la individualidad de cada persona, del ser humano, es mucho mayor que la de una termita o cualquier otro entorno, ¿no? Pero si consiguiésemos extraer esa inteligencia colectiva, es decir, saber y preparar los cauces adecuados y los mecanismos adecuados para que eso revierta en todos nosotros, habremos dado un paso de gigante. Fíjate, al principio has dicho, y me estaba acordando de, entre comillas, ¿no?, que no estamos preparados. Mis abuelos, los pobres, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también pero no les pilló, estaban aquí en España, pero en la Guerra Civil. Con muy poquito supo alimentar a 7 personas, 5 hijas y ellos 2, 7, y sacar adelante una casa. Eso también es gobernar, porque al final uno como ciudadano lo que hace es gobernar su propia casa, forma su gobierno, ¿no? Con lo cual, un poco lo que tú dices, si cada uno aplicamos, ¿por qué no vamos a ser capaces de saber qué es lo que necesita este país? Hombre, también te diría que no solamente es así, ¿no? Hay muchos más fondos, pero sí que es cierto que aplicado aquí, con toda la complejidad y resumiendo muchísimo, que no me gusta mucho resumir, soy muy, muy denso, pero evidentemente los tiempos son los que son, pero sí que es cierto que si llevamos esa derivada a un concepto de que si cada uno de nosotros nos preocupamos un poquito de lo que pasa a nuestro alrededor y no solamente nuestro yo personal, nuestro ego personal, las cosas irían mucho mejor. Eso sin duda. Bueno, Álvaro, ¿qué ocurre desde el momento en que Álvaro sale de Deusto e inicia su camino hasta estar aquí sentado con esta chapita que pone IKUNE? ¿Cuándo inicias tú este camino? Porque tú eres un joven emprendedor, formas tus empresas, cuéntame un poquito. Hombre, yo lo primero que quiero decir es que IKUNE no es Álvaro, ni mucho menos, y sobre todo nos debemos a que estemos aquí no solamente por la acción de Álvaro personalmente o de otro grupo, sino por el trabajo de muchísimas gentes y muchísimos pueblos de muchísimos años demostrando que se puede hacer política de otra manera. Pero bueno, si quieres que te comente a modo de ejemplo, porque al final soy un ejemplo más de lo que hace cada uno de los compañeros que estamos trabajando en todo esto, ¿no? Porque sí que hay un elemento... Al que tengo sentado aquí es Álvaro, no a Pepe ni a Juan, sino Álvaro. A mí los yoísmos tampoco me van mucho, ¿no? Pero bueno, evidentemente si sirve como muestra de un ejemplo que pueden plantear dos compañeros, sí te puedo contar mi caso, cómo surge y cómo hemos dado el paso hasta estar aquí, ¿no? En mi caso yo procedo yo soy ingeniero informático de formación, licenciado por la Universidad de Deusto, y me quedé de profesor en la Universidad de Deusto al acabar la carrera, sobre todo trabajando en temas de realidad virtual, y varios compañeros de ahí decidimos montar una empresa de realidad virtual que fue la primera empresa privada que se monta en España de realidad virtual, y a día de hoy es uno de los referentes a nivel de realidad virtual, ¿no? en el mundo, ¿no? Incluso de expansiones a nivel europeo, ¿no? Sí, hace tiempo, luego contaré, hace tiempo que estoy bastante desvinculado de la empresa porque por la apuesta evidente, pero sí que es cierto que yo conozca a día de hoy, pues, estamos con delegaciones en Londres, México, Chile, Argentina, Emiratos Árabes, Madrid y más sitios, ¿no? Y sobre todo, más que por la potencia, por la capacidad, ¿no? De 3 personas salidas de la nada que creen en algo nuevo, que creen en algo, me suena un poquito también a todo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y cómo conseguimos llevar adelante algo que parecía imposible, ¿no? Sí que es cierto que ese orgullo personal de crear algo desde la nada lo llevas dentro, ¿no? Y cuando te planteas emprender otro tipo de aventuras, otro tipo de iniciativas, todo ese bagaje lo traes contigo, ¿no? En mi caso particular, estabas en el mejor momento, estabas en un momento idóneo a nivel empresarial, a nivel encima con una empresa, no una empresa, digamos, que no enriquece, ¿no? Sino una empresa muy bonita de trabajar en ella, con unos proyectos ilusionantes, las pirámides de Giza en Egipto, el simulador de encierro de San Fermín, que tuvo un impacto en Fitur espectacular. O sea, toda esa dinámica de ese tipo de proyectos que llevamos adelante te emocionaba, ¿no? Sí que... Pero hay un momento, ¿no? Hay un antes y un después
en tu vida? Yo diría que hay dos momentos particulares, ¿no? Y creo que a muchos de los que estamos en este mundo y que hemos dado el paso en nuestros diferentes pueblos nos ha ocurrido casi siempre por esta vertiente, ¿no? A mí me cambia por lo menos cuando nace mi hijo. Cuando nace mi hijo, creo que ocurre a mucha gente, te produce un cambio de chip, como llamo yo, nunca mejor dicho el tema informático, el tema tecnológico. Tienes un cambio de chip donde resulta que lo que antes era pensar en ti, oye, con toda la honradez y toda la honestidad que podía ser, pero pensando en ti al fin y al cabo, en desarrollar una carrera profesional o en un proyecto empresarial, redunda en justo lo contrario, en que ahora lo más importante en tu vida es ese pequeñín, ¿no? Cuando naces de pequeñín y te das cuenta de que estás en un entorno en el cual siempre viene a mi cabeza una frase que decía mi padre antes de morir. Él decía: todo hombre, yo digo todo ser humano hoy en día, en otros tiempos, pero todo ser humano tiene la responsabilidad de dejar un mundo igual o mejor a sus hijos que el que recibió de sus padres. Y esa frase, cuando nace tu hijo, se te mete en la cabeza y te está taladrando todo el día, ¿no? Es decir, a ver, estamos en la época en la que la juventud, los jóvenes y los no tan jóvenes somos los mejores preparados de la historia, con mejor capacidad para hacer un montón de cosas, y resulta que es en la que menos nos hemos involucrado en nuestro propio futuro y el de nuestros hijos, y es la primera vez en la historia en la que posiblemente no avancemos respecto a nuestros padres y nuestros hijos estén peor que nosotros. Yo no me imagino, con la coyuntura económica que nos viene y lo que nos va a venir, que mi hijo pueda disfrutar de la vida que he tenido yo. Y yo hasta me pude quejar en los inicios, años 70, nací el día que murieron aquí los trabajadores, el 3 de marzo del 76. Justo ese día casi no nazco, y nazco en la ambulancia precisamente por esas movilizaciones, evidentemente. Pero sí que es cierto que podrían ser unos orígenes más humildes, más de salir a una democracia, más ilusión, etcétera, pero se ha apagado. Esa motivación, esa ilusión que había, no la noto como había entonces. De ponernos las chapas estas, se nos ocurrió de vamos a dar la chapa, ¿no? Porque yo recuerdo el año 82, cuando dieron un criajo, las famosas elecciones generales, aquellas que ganó el PSOE con mayoría absoluta, la ilusión que había por votar, ¿no? La ilusión de que era una fiesta entre todo el mundo, porque se podía, por fin, habíamos salido de una dictadura, todo aquello. Claro, hoy en día eso ya no hay ilusión. Vemos porcentajes de abstención y dan vergüenza. O sea, las mayorías absolutas de casi todos los pueblos es la abstención, ¿no? ¿Por qué hemos perdido eso? Quizás sea ahora también un poco, yo tengo mi teoría, ¿no? Un poco la forma de no dejadez, sino de desilusión por la política, porque al final llega un punto en el que dices, total, ¿qué más me da, no? Sea este o sea el otro, si al final siempre son los mismos, terminan juntándose, terminan estando. Pero ¿no te parece a ti que ahora estamos de alguna manera recuperando al perderlo? Al perder los derechos adquiridos por nuestros abuelos o nuestros padres con esas luchas, esos movimientos, ¿no? Como son los derechos obreros, tus horarios, el trabajo, el salario, los convenios, ¿no te parece que estamos ahora ya, que hemos pegado como, no del todo el gran zapatazo, pero sí hemos dado un taconazo y hemos dicho, oye, hasta aquí? Yo te diría que hay como dos fases. Lo que está ocurriendo ahora, y te doy la razón, es en la base de la ciudadanía. La ciudadanía está despertando. Pero sí que es cierto que se lleva muchísimos años atrás haciendo iniciativas, sobre todo a nivel local, que son invisibles, son transparentes. Estás en solitario mucho tiempo atrás, ¿eh? Hay iniciativas, grupos locales de ICUNE independientes que llevan ya 25 años demostrando, gobernando en sus ayuntamientos y demostrando que se puede gobernar de diferente manera y que eso se puede dar la vuelta, ¿no? En ese sentido, como te decía antes, siempre hay alguna cosa que te active. En mi caso personal fue que de repente, pues cuando monté la empresa, estabas en una, pues oye, me compré un quinto sin ascensor porque no había para más, evidentemente, ¿no? Y digo, pues el día de mañana, si tienes familia o lo que sea, pues ya te plantearás. Y justo en ese momento se encontraba en la que había posibilidades, no mucho más, pero bueno, por lo menos un quinto con ascensor, como digo yo, y para no subir el capazo hasta el quinto con el crío, con no sé qué, no sé cuánto, y pues igual nos cambiamos de casa. Y justo entonces, o bien poníamos ascensor, o bien cambiamos de casa. Llega una noticia, te enteras por la prensa y por la televisión de que tu casa está señalada y que la van a tirar. Claro, no puedes venderla, no puedes poner ascensor, no puedes hacer reformas, y conocíamos casos de fuera de ordenación de viviendas en nuestro pueblo que iban 35 años en esa situación. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que una persona haga una línea roja sin más, porque luego demostramos los vecinos que se podían haber salvado muchísimas más. Es más, de cerca de 400 viviendas que había afectadas en mi pueblo, en Llodio, estamos hablando de que al final han quedado 36, igual se salvan esas 36, por cierto, las 36, una de ellas la mía, que no se ha salvado de momento, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera te toca a ti personalmente es cuando te activas. Eso es lo malo,
que tiene que pasar algo que te ataque a ti personalmente para activarte y entrar en la conciencia colectiva, ¿no? Lo ideal y lo que sí te doy razón que está pasando hoy en día es que quizás eso sea globalizado, sea generalizado, para que la gente se active por propia naturaleza, aunque no sea por un tema particular, ¿no? En nuestro caso lo veíamos claro, lo que te indignó no era la problemática particular de urbanismo por el tema de Ura y todo lo que pasaba, ¿no? Sino ver la desgana o el desinterés con la que los políticos trataban a los vecinos. Es decir, se marcaba una raya roja, todo esto va fuera y sin preocuparse si había otras alternativas que luego los vecinos demostramos que se podían. Claro, ¿qué hicimos los vecinos? Al día siguiente me planté en el ayuntamiento de mi pueblo y le pregunté al alcalde, oye, ¿qué está pasando? No, tranquilo, este año comes las uvas en tu casa. Digo, que no, eso es lo que me preocupa. ¿Me pagas tú que se ha devaluado mi vivienda solamente por salir en la televisión? O sea que la realidad es mucho más grave, ¿no?, de lo que se plantea cuando alguien toma decisiones sin tener en cuenta lo que pasa a los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo ¿cuál fue? Vamos a juntarnos, creamos una asociación vecinal, Berlojachen, luchamos por cada una por nuestra causa particular, que era ese tema, y no solamente luchamos, sino que demostramos a los propios técnicos que nosotros con estudios técnicos de ingeniería, con simulaciones propias, modelando en 3 dimensiones el plano urbanístico, que era el que tenía la problemática, conseguimos salvar más viviendas de las que habían planteado en las propias instituciones. Oye, si somos tan capaces de hacerlo, o por lo menos con más interés de lo que hacen ellos, igual nos tenemos que plantear dar ese paso. No solamente nosotros, sino que al estar en entornos de instituciones te das cuenta que hay otros colectivos, otras asociaciones del pueblo, que también les pasa algo parecido, que tienen iniciativas particulares, pueden ser deportivas, culturales, de otro ámbito, pero que siempre el problema era cuando acuden al ayuntamiento, acuden a la administración, y era como, bueno, ¿qué viene este aquí a tocar los cojones directamente? ¿No? Que vengo a ayudar. Que cuando creo grupos de futbolito para chavales, para fútbol de base, para críos, estoy creando cultura y estoy creando deporte para la ciudadanía. Cuando estoy en un grupo de danzas, estoy creando cultura para mi pueblo. Cuando estoy en una plataforma vecinal, son vecinos preocupados por sus barrios y por su gente. No es desdeñable, al contrario. Toda esa potencia de personas aplicada hacia la política enriquece la política y enriquece la administración. Una cosa, porque me quedan 8 minutos de mi tiempo, luego sigue Álvaro aquí. ¿Crees de alguna manera que algunos, no vamos a hablar de todos, no me gusta ni se debe ni se puede generalizar, pero crees que algunos políticos se les han olvidado al servicio de quién están y miran por encima del hombro, entre comillas, al ciudadano de manera despectiva? Pues lo que tú dices un poco, ¿no? ¿Tú qué vendrás a decirme aquí, no? ¿Tú crees que hemos llegado, que también hay que volver a poner en su sitio a algunos políticos? Oiga, señores, esto es una empresa y son trabajadores de todo un país, ¿no?, que cobran de ellos. De nosotros, vamos. Como personas políticos que pertenecen a partidos políticos distintos, etcétera, sí que hay gente de esa índole, sí que hay gente que es muy déspota, muy en esa línea, pero la mayoría que te encuentras y ciertas personas son gente que cree realmente en lo que está haciendo, que cree en ese partido, que cree en esa ilusión y que está haciendo algo por la ciudadanía. La cuestión es que la realidad es que son las propias estructuras de esos partidos las que impiden ese funcionamiento, las que atan las manos a esas personas con buenas intenciones a desarrollar cosas y que se las impiden porque ciertas estrategias internas que no sé qué, no sé cuánto, impiden que eso se haga así, ¿no? Hombre, sí que es cierto que todo eso nos lleva a un doble dilema. Es decir, ¿los ciudadanos debemos hacer que los políticos cambien o consideramos que todos somos políticos y que si los que están ahora no funcionan, vamos nosotros a hacerlo, a intentarlo por hacer mejor? Y si no lo hacemos bien, que nos quiten y vengan los siguientes, pero que no sea un tema de clases, ¿no? Los políticos por una parte y los ciudadanos... No. Es que los políticos son representantes, como tú decías, de los ciudadanos. Están al servicio de los ciudadanos y, queramos o no, los ciudadanos son nuestros jefes y nos debemos a ellos. Porque... te estaba oyendo de las estructuras políticas y demás del propio eje, ¿no? Y me da la sensación de que no estaba hablando, o sea, que no era un partido en sí, no es una representación para el ciudadano, sino que es con tanto entresijos como un negocio dentro de la política, ¿no? Donde hay una serie de directrices y señores, como una empresa privada, hay que seguirlas. Dime sí o no, porque quiero también preguntarte, antes que se me acabe mi tiempo, costes personales, si es que los ha habido. Dime si estás de acuerdo con lo que te acabo de comentar yo de la estructura, que me quedan 5 minutos, que luego me riñen. Mira, te respondo las dos a la vez, porque además es... Sí, sobre todo los costes personales. Y es
siempre que cuando cualquier persona que inicia una andadura en el mundo del activismo vecinal o social o lo que sea, enseguida, según destaca una persona o un colectivo, enseguida es tocado por esas fuerzas de los partidos, ¿no? Oye, ¿quieres venir con nosotros? ¿Quieres estar con nosotros? Siempre. Y además es algo común en todos los independientes que hemos compartido esa experiencia, ¿no? Es constante decir, oye, pues vente con nosotros, que haces un buen trabajo y tal. Creo que es es parte de la problemática, ¿no? Es decir, la facilidad, entre comillas, porque, insisto, estás atado y no tienes la libertad de unirte a una estructura de un partido tradicional para hacer política, es mucho más fácil que hacerlo por tu cuenta. Enfrentarte tú y tu colectivo y tu grupo a un vacío desde legal, desde incluso intelectual. La gente no está preparada para asumir, ¿cómo? ¿Tú de qué partido eres? No, que hemos montado uno. Claro. Pero eso se puede hacer, eso es imposible. Entonces, evidentemente contrae, primero, una incomprensión por la ciudadanía. Enseguida te quedan como político tradicional, con lo que equivale a que la gente no se puede hablar de política aunque sea como ciudadanos, es decir, te meten enseguida, sobre todo los partidos políticos, en ese saco. Y luego, evidentemente, la parte más negativa de todo esto. No nos gusta hacer victimismo, porque siempre lo hemos evitado, pero podríamos hablar largo y tendido de las facturas personales que se tienen al dar estos pasos. O sea, quien da un paso en esta línea, un paso al frente, bien sea en Echevarri, bien sea en Abadiño, bien sea en Llodio, bien sea en Amurrio, bien sea donde sea, siempre trae consecuencias, facturas personales. Bien con amigos que de repente te dejan de hablar, bien con familiares que no entienden, bien con amenazas de todo tipo. Y con actos de amenazas de todo tipo, que bueno, las relativizas porque no crees en ellas y crees en lo que estás haciendo, ¿no? Pero que te van minando poco a poco, que la gente, oye, mira, que me ha dicho que que mi jefe me ha dicho que si me ve contigo me echa. Y dices, bueno, pues ya lo siento, pues bueno, dejemos de ser amigos, pero voy a renunciar yo a mis sueños, ¿no? O sea, es algo que realmente te das cuenta de que lo difícil que es dar un paso, sobre todo porque ahora está Podemos y ha causado ilusión en la ciudadanía y motivación y todo esto, pero podemos decir que nosotros ya existíamos con la filosofía Podemos en nuestros pueblos, ¿no? Con la diferencia que estabas tú solo cuando digo como colectivo, no como persona, que estabas solos, incomprendidos, sin visibilidad, sin conocimiento y con total desinformación. Es decir, era una aventura a pecho descubierto en todos esos pueblos. Ahora parece que hay más ilusión, parece que se recupera esa ilusión por todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que se pagan unas facturas personales muy, muy altas. Personalmente, para dedicarse de esta manera y a afrontar este proyecto de la manera que lo hemos afrontado, para consolidarlo y estar donde está hoy en día, ha implicado que un montón de personas, yo mismo entre ellas, hayamos renunciado a nuestros trabajos, a toda esa proyección que te decía, emprendedor, no sé qué, empresario. No, es que en este momento cuando apuestas por un proyecto dejas todo, abandonas todo, arriesgas todo y te enfrentas a todo. Entonces, ese es el paso más difícil de dar. No solamente lo que puedo dar en el tiempo que me sobra o en el rato que me sobra sin que me afecte, sino cuando das el paso y decides que, ante todo, el proyecto es lo más importante, renunciando a todas las facturas que puedan venir por detrás. Esos son los pasos difíciles a dar. Y eso es lo que mucha gente no entiende y no asume, que haya gente que diga, estoy dispuesto a hacerlo sin querer nada a cambio. Alguna me preguntaban, hasta amigos tuyos personales en mi pueblo, mi objetivo político no es tanto Icune ni arriba, no, es mi pueblo y de hecho soy candidato a mi pueblo a la alcaldía de Llodio, ¿no? Si fuera alcalde de Llodio estaría cobrando la mitad de lo que cobraba en mi trabajo y sin dar explicaciones absolutamente a nadie. Entonces, aún así, todavía incluso gente cercana tuya, medio entre vaciles, entre chismorreos y tal, dice, algo estarás buscando, nadie hace nada por nada, algo estarás buscando. Es lo que más te hunde, las personas, cuando te das cuenta de que incluso demostrando y dando todo de verdad, hay gente que tiene dudas y pone en duda esa esencia y esa autenticidad, ¿no? Es lo que más te echa para atrás, porque el resto de cosas siempre son positivas. Vives más pleno, eres más libre y eres más auténtico que nunca. Yo lo voy a dejar aquí porque si no me como el tiempo de Urchi. Yo, oyendo a Álvaro, siempre me pregunto, ¿no? Me estaba preguntando ahora si realmente la libertad es algo que se vive o es algo que se dice. Yo, oyendo a Álvaro, creo que es algo que se dice, porque vivir no se vive mucho. Hay un viejo dicho que dice que vive deja vivir, ¿no? Y yo creo que si funcionásemos todos así, pues a lo mejor la vida de todos sería mucho más simple, mucho más fácil. Si escuchásemos y debatiésemos, a lo mejor podríamos llegar a puntos de encuentro. En vez de hacer amenazas o amenazas, reales, en el sentido de que, aunque no sean físicas, sí pueden ser de forma material.
Yo abogo por una libertad vivida, no una libertad escrita, ni leída, ni escuchada. Yo no solo quiero heredar la libertad, sino quiero vivir la libertad. Así que os dejo aquí, os dejo también con Susana Jaras y su entera libertad para hacer sus diseños de tocados y camisetas de pluma azul. Pero, insisto, dejemos que podamos vivir y sentir la libertad. Pues he ahí el catálogo y el spot tan maravilloso de nuestra amiga y compañera Susana Jaras García. Por cierto, ¿habrán podido ver ustedes que me encuentro con Álvaro? Le voy a dar las buenas tardes. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y también habrán podido ver ustedes en el plano general que qué bonitas son mis gafas. Porque estaban aquí y no nos hemos dado cuenta hasta ahora, así que las volvemos a dejar ahí. ¿Qué salvarías tú de la política, si es que hay algo salvable? Hay muchas cosas salvables. O sea, esto es un tema de sensaciones, ¿no? Cuando la sensación se ve positiva, todo va muy bien. Cuando se ve negativa, todo va muy mal. Un ejemplo es el fútbol, ¿no? O odias a tu equipo o amas a tu equipo, ¿no? Creo que también ocurre algo así con política. No estamos en los mejores momentos, hay un déficit democrático y un déficit de calidad política muy grande, pero tampoco es malo todo lo que hay. Cuando entras en un entorno de administraciones y ves cómo funciona la lógica, tú ves una base de contratación de un proyecto, dices, está bien hecho el diseño, está bien diseñado el sistema de cómo hacer un concurso público. La cuestión no es que si está bien hecho el diseño de la política o la institución o la ley que regula ese concurso público, sino cómo los políticos que están ante ese hecho actúan y canalizan ese concurso público, ¿no? Siempre decían muchos compañeros nuestros, dicen, no, si lo difícil no es hacerlo bien, porque bien es fácil, sigues la ley y sale bien, lo difícil es hacerlo mal, es hacer con trampas, porque hay que hacer con más líos, con no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas cosas que salvar, hay muchas cosas que aportar, y también hay muchas otras que eliminar y que cambiar. ¿Qué piensas tú de las tarjetas opacas? Me parece que es una vergüenza, me parece todo lo demás, pero que nos quedamos con el hecho, solamente con la punta del iceberg. Es decir, también posiblemente porque sea más fácil de explicar, ¿no?
un tío con una tarjeta se paga sus gastos privados. Bueno, pues a la gente le puede cabrear más directamente, pero nadie se cabrea cuando de repente, bueno, sí se cabrea la gente, ¿no? Pero como es más difícil de comprender la razón por la cual se rescata la banca y te dan 20.000 argumentos de por qué es necesario y tal, cuando te desmontas esos argumentos dices, es que aquí estoy más cabreado porque no son 15 millones de euros de tarjetas opacas, es que estamos hablando de 26.000, 30.000 millones de euros, que eso es muchísimo en proporción a lo que es un PIB, ¿no? Has dicho que te presentas Alcaldable por Laudio, pero supongo que el que se presente por Vitoria-Gasteiz tendrá trabajo que hacer también por Laudio, y por todos los municipios de Álava. No estoy menospreciando, pero vamos a hacernos en la capital. Hay trabajo que hacer aquí. Hombre, hay muchísimo. Eso que corresponde al grupo local de Vitoria, abordar ese trabajo. A mí me corresponde el de Llodio, que soy Omnia, y como ICUNE, darle paraguas y soporte a todos esos grupos para que la ciudadanía se empodere y realmente tengamos el poder de recuperar nuestras instituciones, ¿no? Hay mucho, no. Hay lo siguiente más de trabajo. Sí que es cierto que igual un trabajo que tenemos que hacer, y hago un guiño, ya que me nombras Vitoria y me nombras Álava, y estoy aquí, evidentemente, en la capital, hay un guiño de decir, igual sirve de algo reconocer que la gente que sepa que Llodio también es de Álava. Y esas cosas, ¿no? Que también somos parte de Álava y que de hecho somos el pueblo más grande de Álava después de Vitoria, ¿no? Pero que sí que es cierto que en cada pueblo, en cada ciudad y en cada entorno, siempre los vecinos, la ciudadanía, siempre sabe más que nadie lo que hay que hacer. No hablo de que hay que hacer a nivel de grandes estructuras y estrategias políticas, económicas, no, a nivel de las pequeñas cositas, ¿no? De la acera, de la luz, de cómo se baja la intensidad de la luz, que creo que hay un problema con ese tema ahora mismo en Vitoria, de qué juegos raros se utilizan para intentar ganar campañas electorales, que es otra preocupación muy grave, evidentemente, pero todas esas cosas del día a día, al final es que les vivimos somos los ciudadanos, y como ciudadanos debemos dar una respuesta a todo eso, ¿no? Yo te tengo que hacer la pregunta como periodista. Evidentemente creo que no me la va a contestar todavía, pero ¿hay ya pensado un nombre para el alcaldable de Vitoria? ¿Quién es? ¿Quién puede llegar a ser el rival de Maroto, entre otros? Bueno, el rival. A ver, lo primero que decimos, estamos así como los grupos independientes que vienen a llevar una trayectoria de muchísimo tiempo, ya tienen sus estructuras, su forma de trabajar, y comprobada y testeada que funciona. No es lo mismo un grupo novel como puede ser el grupo local de Vitoria que se presentó el otro día. Otros grupos estamos promoviendo también por el resto de la geografía del País Vasco, ¿no? Pero siempre todos nacen con una filosofía bien clara. Evidentemente esa persona se sabrá quién sea el día de mañana, siempre y cuando decidan dar el paso y estén preparados para hacerlo. Porque hay una cosa que tenemos que dejar claro, y es, no vamos a presentar estructuras en municipios si no están preparadas para acometer su función. Entonces, la preparación, la formación, la estructuración y la preparación del equipo para que eso pueda ser posible es una cosa. Y ahora bien, ¿quiénes son los candidatos? Es otra diferente, ¿no? En ese caso, siempre somos una plataforma ciudadana, con lo cual no importa tanto las personas que lo lideren como el método que eligen para empoderar a la ciudadanía, ¿no? Sí que es cierto que evidentemente lo más importante es que esa persona que sea elegida sea capaz de desempeñar su acción. No vale, como he escuchado en algunos otros foros, que sea elegido al azar, ¿no? Total, al final tiene que decir lo que diga la asamblea. No, por favor. Estamos hablando de temas de participación serios, conformados, estructurados, que hemos demostrado que funcionan, pero que sí que creemos realmente en esa filosofía. Sé que los medios de comunicación, los periodistas, vais siempre, ¿no?, al nombre, al dato, tal. Es natural porque es lo que estáis acostumbrados a vivir. No es porque queramos evitar la respuesta, de verdad, no existe esa persona a día de hoy. Lo que existe a día de hoy, en Vitoria en particular, es un grupo de personas que están promoviendo la creación del instrumento que pueda dar esa capacidad de participación a la ciudadanía. Y será después, a través de ese instrumento, donde se elijan esos responsables. Hemos hablado de las elecciones municipales, pero también son elecciones forales a la Diputación. ¿Vais a presentar algún candidato a la Diputación de Álava? Ahora mismo lo que se aprobó en la última asamblea de ICUNE, que se celebró en Amurrio el pasado mes de octubre, dio como conclusión una pregunta clara, una respuesta clara ante un tema, una pregunta simple, y es: ¿quieres que ICUNE tenga presencia en las juntas generales? Y la respuesta fue mayoritariamente por un 95,3% que sí, a tener presencia. Como he explicado en otros foros y en la propia asamblea, el significado de tener presencia radica en los siguientes pasos. Ahora, durante el mes y medio que viene,
ya llevamos como medio mes y pico, con lo cual nos queda un mes aproximadamente, estamos valorando las alternativas que tenemos para tener esa presencia. Una alternativa, evidentemente, es la tradicional, ¿no? Oye, nos presentamos nosotros y somos esa alternativa. Pero da la casualidad de la coyuntura de Icune de que nuestro objetivo no es tener una incidencia política supramunicipal. Nuestro objetivo es tener ese paraguas que proteja a los independientes a nivel local. Con lo cual, nuestra incidencia política de canalizar unas opciones políticas hacia una rama ideológica, hacia otra, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener ese paraguas que os proteja. Con lo cual, ese lo podemos conseguir de múltiples maneras. Puede ser a través de otra iniciativa política, puede ser algo transversal a todas, puede ser como nosotros mismos. Eso, ante esas opciones, las que sean plausibles, se participarán y la gente elegirá cuál es la que abordamos. ¿Sois más de izquierdas, derechas o centristas? Lo que quiero que me aclares con nuestra pregunta es lo que dijiste en la rueda de prensa, que estáis hay mucha gente de diferente ideología, por eso te lo pregunto. A ver, sobre todo siempre se busca la pluralidad. Cuando me preguntan si somos de derechas o de izquierdas, yo siempre digo que no, que somos participativos. Me dicen, ya, pero eso no es ideología, ¿cómo que no si lo hemos inventado nosotros? O sea, sabremos si existe como ideología o no, ¿no? Pero tampoco voy a escapar a la pregunta, porque sé que la gente suele intentar escapar de estas preguntas. Yo personalmente me considero una persona cercana a unas estructuras progresistas o de izquierdas, como quieras llamarlas, ¿no? Pero no es tanto lo que yo personalmente pueda sentir. El día que me encontré por primera vez, además fue aquí en el grupo local de Vitoria, a una persona que me dijo personalmente, oye, pues es que yo he sido votante del PP. Y dijo, joder, bienvenida. Por fin alguien que quiera ser participativo y que tenga una mentalidad más conservadora, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque el objetivo que tenían todas esas personas es algo transversal. Creo que están cambiando las lógicas políticas y ya eso de poner etiquetas ya no está de moda. Ahora lo que está de moda es la base contra las élites. Los de abajo con los de arriba, es decir, me da igual que sea una persona de base que tenga una ideología de derechas, de izquierdas, de nacionalismo, no nacionalismo, si al final está con nosotros en que esto es una mierda y esto hay que cambiarlo. A esa es la gente que me apunto yo, esa es la ideología de la gente que me apunto yo. Y creemos que ese cambio de paradigma para ese cambio debe estar basado en la participación ciudadana, empoderamiento de la ciudadanía y, como decía antes tu compañera, en conseguir canalizar la inteligencia colectiva, porque eso es lo que nos va a hacer mucho más solventes a todos nosotros. Álava y Vitoria han estado presentes en los medios de comunicación por las declaraciones del alcalde Javier Maroto respecto a la RGI, a la Red de Garantía de Ingresos. ¿Qué opinión tiene Icune al respecto? ¿De la utilización por parte del Maroto de la problemática o de la actividad de...? Todo un poquito. Bueno, para mí me parece vergonzante. A mí me parece vergonzante que alguien intente utilizar algo tan sensible en una época de crisis como la que estamos, un tema de ese calado. Y digo por qué. Porque en las épocas de crisis es cuando más florecen los odios entre los iguales. Y digo iguales, ¿por qué? Porque están mucho más cercanos los que critican por razones xenófobas a otro tipo de personas que están todavía más desfavorecidas, más cercanos en el estrato social de aquellos que están lanzando esas salvas, ¿no? Sinceramente, es la política de siempre, enfrentar al débil con el más débil, ¿no? Al mismo tiempo, eso es una parte, creo que es una y te lo digo como algo personal, porque evidentemente no se ha participado esto, digo como algo personal. Me parece una línea roja muy peligrosa de ser cruzada, que tenemos en el pasado otras iniciativas y otras historias que mejor para olvidar, y que creo que es un error gravísimo. Ahora bien, también si me preguntas por las formas de la otra parte, también te diré que no estoy de acuerdo con las formas que han utilizado las otras partes, ¿no? Y es más, personalmente, la persona que ha planteado todo el tema el tema de Fede García, pues a mí tampoco me gusta cosas que están haciendo en otros entornos, incluso no solamente en el tema del racismo, ¿no? Garoña, también tema estrella en Álava. Icune desde los municipios planteará mociones para que no se reabra de nuevo la central nuclear. Ahí sí te puedo contestar. Dentro de nuestro ADN participativo, que eso ya está participado y llevamos participando en más de 7 asambleas y hay un montón de más de 1000 personas participado en todo ese ADN participativo, una de las preguntas clave que hay es qué tipo de energía se pueden plantear, y una en concreto es el tema de la energía nuclear, y la gente se ha posicionado con un 94%, creo que era, en contra de ese entorno. Eso que le da a un posible responsable político el día de mañana, si está un representante de Icune en juntas o en diputación, lo que puede hacer es participar en base a ese participativo, extraer, es decir, la gente está en contra del nuclear, con lo cual yo tengo que hacer una pregunta sobre el tema de Garoña, directamente planteo el cierre de Garoña, ¿no?
¿Y qué opinión tienes tú como secretario general de ICUNE o como Álvaro Barrios, coordinador, perdón, o como Álvaro Barrios de esos pueblos del condado de Treviño que se quieren anexionar a Álava? Para mí esto es fácil de responder también, ¿no? Porque el principal precepto que tenemos nosotros es la localización, es decir, la facultad por la cual cada municipio, cada entorno, cada pueblo toma decisiones en función sin repercusiones de cúpulas, con lo cual para mí está claro, y es por una parte lo que tenga que decidir Treviño y por otra parte que lo acepte Álava, evidentemente. Bueno, hemos hablado muchísimo, pero vamos a hablar del equipo de ICUNE, porque hemos dicho que hay mucha gente, pero ¿con qué equipo cuenta ICUNE? ¿Qué perfiles tiene el participante? ¿El participante o el equipo? El equipo y luego uno en particular. Vale, mira, si algo tenemos de lo que estar orgullosos es precisamente de ese equipo de personas que conforman ICUNE. Sobre todo porque no la conforman con un objetivo de vamos a generar ICUNE, sino que surgen cada una de ellas de sus ámbitos municipales, de sus pueblos, y habiendo demostrado cómo se gestiona, cómo se hace política desde la base de manera diferente, ¿no? Eso te da un bagaje, un prestigio, una experiencia, una demostración, no solamente con palabras, sino con hechos de cómo se hacen las cosas y evidentemente una formación y un conocimiento de las bases locales y de la política local grandísimo. Aparte de eso, como llamamiento de ICUNE, en uno de sus 4 mandatos que me hicieron como coordinador general, era la captación de talentos. Y en esa línea, en los 2 años que llevamos trabajando, ya como ICUNE propiamente dicho, que ya digo que llevamos más de 25 años a nivel local en muchos pueblos, se han adherido a la iniciativa un montón de personas que han visto en ICUNE esa alternativa diferente como una manera de poder aportar su conocimiento, porque no confiaban en aportarlo en ninguna otra institución o en otro partido político que existía previamente, ¿no? Ahí en esa línea, gente como Joseba Roita, gente como Pedro Lobato, gente como Perico, gente que aporta un conocimiento espectacular. De hecho, son las personas encargadas de la formación que se va a hacer a los grupos locales, noveles que estamos formando, ¿no? Ya que uno de los objetivos que tenemos como ICUNE es el de no crear un grupo local siempre con el objetivo de presentar una lista, unas elecciones, ¿no? Sino el de consolidar una base competente, capaz y preparada para abordar la responsabilidad que los ciudadanos le desempeñen, ¿no? Y para eso hay que formar. ¿Las listas de ICUNE serán abiertas? Totalmente abiertas, eso lo tenemos claro. Así como podemos divergir con algunas otras iniciativas que ahora parece que las listas abiertas es algo estándar, natural, que se debe plantear, sí creemos en ellas totalmente en ámbitos de grandes poblaciones o en ámbitos supramunicipales, en unas juntas, en un gobierno vasco, en un gobierno central, en una ciudad como Vitoria, en una ciudad como Bilbao, hasta en un Baracaldo, porque evidentemente las personas que conforman esa lista son personas que muchas veces llaman la atención por una razón o por otra y al final esa lista se conforma en función de las necesidades y las aportaciones de cada uno de ellos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eso a nivel local pequeño no existe. Muchas veces en los grupos locales independientes de pueblitos de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, te encuentras con una tesitura en la cual ni existen personas para hacer una lista. Porque no es lo mismo presentar una lista por un partido tradicional, que estás protegido, que estás estructurado, que hacer una lista en la que los que van a esa lista se exponen públicamente y reciben todas las tortas, sobre todo el número 1. Si nos ha ocurrido, es algo muy común en los independientes, y es si hay 17, como es el caso de Llodio, o 13, como es el caso de Echevarri, pues bueno, los 10 últimos, eso es sin problema, sacas la gente enseguida. El 2 y el 3... ya cuesta un poco más, pero el 1, ni Dios quiere ser el 1, porque a diferencia de otros partidos políticos es que recibe todos los palos y no tienes ninguna protección, evidentemente vas a pecho descubierto, con lo cual esa dinámica de empoderamiento o de tirar para adelante con listas abiertas en un municipio donde ya te cuesta formar listas no es tan fácil, y sobre todo cuando tienes posibilidades de gobernar, porque insisto, una cosa es presentarse y ser muy participativo internamente, que lo somos, pero otra cosa es que hay que ser participativo después. Y si tú vas a querer ser participativo después, debes tener la capacidad de poder gobernar o poder ofertar una alternativa de gobierno a tu pueblo. Y para eso, como no tengas un equipo ponderado y perfilado para que sea capaz en muchos departamentos y muchas áreas del ayuntamiento, no vas a poder dar la misma agilidad que si haces unas listas abiertas que igual te puedes encontrar con 4 abogados.
y ninguno especialista en bienestar social, ningún especialista en cultura, y puedes hacer un equilibrio, ¿no? Aún así, siempre en cada uno de nuestros pueblos, siempre todas las candidaturas son no listas abiertas en muchos casos, pero siempre abiertas a la ciudadanía. Te puedo poner el caso de Llodio, por el cual he sido elegido yo candidato por Omnia a la alcaldía de Llodio, y hubo la votación en 2 fases. Una fase inicial donde se plantean tres métodos. Uno, listas abiertas. Otro, la presentación de equipos, y otra presentación de cabezas. En el caso de listas abiertas, por la razón que te he explicado, se desechó en la asamblea. La segunda, la de equipos, es la que más gustaba, pero no queríamos dar, por la necesidad que tenemos de abordar el programa participativo, que decíamos un tiempo, no queríamos cerrar la posibilidad a que alguien a última hora, que pueda ser muy bueno en cultura y se anime a dar el paso, no pueda estar. Con lo cual se optó por el tema de cabezas, pero eso sí, una vez elegidas esas cabezas, cualquier persona de Omnia podía ser candidato a esas cabezas, y esa votación era abierta no solamente a nuestras bases, sino a toda la ciudadanía del audio. ¿Y tenéis pensado de aquí en adelante pasar de una plataforma ciudadana a un partido político? CUN es partido político. Sí, bueno, pero es más con una estructura como... CUN tiene estructura y tiene todo lo demás. Nosotros siempre decimos, si para cambiar todo esto necesitamos montar un partido político, como hemos hecho, lo montaremos. No porque creemos en lo que significa un partido político, sino porque jurídicamente es necesario para poder acometer unas elecciones supramunicipales. Pero también decimos, si jurídicamente nos obligan a crear un equipo de fútbol, lo creamos. Si nos obligan a crear una asociación de vecinos, la creamos. Es decir, es utilizar cualquier herramienta jurídica a nuestro alcance para poder hacer consecuente un fin que nos hemos dado a todos nosotros, ¿no? Que es el empoderamiento de la ciudadanía. ¿Qué les pedirías tú a los actuales gobernantes? Iba a ser malo, pero igual no lo soy del todo. Que se fuesen, podía ser, no, porque también hay gente buena, y todo hay que decirlo. Yo siempre insisto que lo malo no son tanto los gobernantes, sino los partidos a los que representan esos gobernantes, ¿no? Las estructuras a las cuales se deben, y para llegar arriba han tenido que dar muchas facturas y pagar muchas facturas para poder llegar arriba, ¿no? ¿Qué les diría? Pues una de dos: o que se amolden, hagan escucha activa a la ciudadanía y se den cuenta que los tiempos están cambiando y que cambien, o si no, que se aparten para que lleguemos los demás. ¿Qué opinas de que la deuda pública, que no ha sido generada en su mayoría por los ciudadanos, tengamos los ciudadanos que pagar tanto por ciento igual de quien la haya generado? Esa pregunta es casi clavada a una pregunta de nuestro ADN participativo, donde se especifica eso, y por cierto, previo a la aparición de Podemos, que sé que lo preguntas por el tema de Podemos, ya que creamos o no, pues evidentemente están en orden del día, están en todos los medios de comunicación, ¿no? Ya te digo, llevamos unos 7 meses participando en 7 asambleas participando todo esto, más de casi un año entero, y esa es una de las primeras preguntas que hay, ¿no? Nuestra pregunta es algo así como: ¿crees que se debe pagar una deuda sin hacer una auditoría previa, además con la palabra auditoría previa, de realmente a quién le corresponde esa deuda? Es decir, por supuesto que hay que pagar las deudas. Yo eso creo sinceramente. Otra cosa es que esas deudas han sido generadas por unos políticos que hayan utilizado ese 3% para cargarnos de deuda a nosotros en muchos casos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que pagar las deudas. Ahora bien, habrá que distinguir cuáles son las deudas nuestras y cuáles no son deudas nuestras, ¿no? Yo personalmente no considero una deuda nuestra el rescate bancario. No me parece lógico que se haya tenido que invertir una capacidad de dinero que haya venido en disminuir los servicios y las aportaciones que podían darse a bienestar social, a dependencia, un montón de entornos, por algo que parece que es imposible flanquear: el sistema financiero. Si se cae, se hunde todo. Oye, señores, igual que el resto de sistemas, pero resulta que estamos ayudando a aquel sistema económico de los pocos que no generan riqueza. Es decir, que no producen nada en sí mismo, sino una mera especulación de dónde invertir y en función de ello. Oye, es que no tienen riesgo. Es que a mí me dicen, cuando me pongo una hipoteca, y como hemos llevado un montón de temas de desahucios, sé que se dice en esos casos, no es que vivieron por encima de sus posibilidades, es que hicieron un montón de cosas que no debían, es que claro, se afrontaron unos créditos que no podían pagar. Oye, pero siempre el culpable es el que no había por encima de sus posibilidades. El culpable es el que no puede, porque se ha quedado sin trabajo y no puede pagar una hipoteca o una deuda que tiene. El culpable, pero cuando esa culpabilidad le llega al banco y tampoco puede pagar él, venimos todos y le rescatamos. Oye, ¿por qué no hacemos unos fondos para rescatar a las familias también? Porque evidentemente puedo rescatar a un banco porque hay no sé cuánta morosidad, y entonces, oye, ¿y si rescato a la familia para que pueda seguir pagando? ¿No sería mucho mejor?
Pues yo creo que sí, sería mucho mejor. Es lo que sale en la película, que murieron por encima de sus posibilidades. No sé si la has visto. No la he visto. Pues te la recomiendo que la veas. ¿Estaríais dispuestos a pactar con otros partidos políticos para gobernar o para ayudar a ese partido a gobernar dentro de vuestro programa de gobierno? Nosotros sí. Lo que no tengo tan claro es que otros quieran pactar con nosotros. Eso sí que lo tengo claro. Porque evidentemente nosotros solo tenemos 3 preceptos. Y si algo tenemos en ICUNE es la capacidad de llegar a consensos. Porque, insisto, hay independientes que son independientes hasta de los independientes. Y conseguir consensuar un grupo de municipios con los principios que nos hemos dado y la manera que nos hemos dado, viene parte de ese consenso y de ese decir hay que renunciar a cosas para ser entre todos mejores, ¿no? Y en ese sentido, cualquiera que renuncie, que se base en la participación, que asuma que las decisiones locales tienen que ser tomadas por y para lo local y para nuestros vecinos. Y aquel que asuma que hay un este infranqueable que son los derechos humanos, ¿cómo no tener cercanía con ellos? Evidentemente. La pregunta del millón. Si habéis prometido una cosa y no la podéis cumplir, ¿qué haríais? Yo no soy candidato a nada, pero bueno. En tu caso, Imagínate que planteo y prometo algo a Llodio que luego no puedo cumplir. Yo dimitiría. Lo tengo así de claro. Otra cosa es la razón por la que no lo has podido cumplir. Es decir, si la razón por la que no has podido cumplir es porque ha sido una causa tuya en función de tu actividad, en función de tu resultado o en función de tu planteamiento iluso, porque no era posible y era una manera de hacer, entre comillas, populismo a la ciudadanía, evidentemente dimitiría. Si ha sido por causas ajenas, por imposibilidades legales que te han impuesto a posteriori, por impedimentos económicos, porque había otras necesidades principales que acometer a priori y lo justificas y lo abordas, evidentemente pediré disculpas y lo abordaré de esa manera y no se podrá desarrollar. Pero siempre y cuando sea porque algo que has prometido luego no lo cumplas, cuando en tu promesa sabías que no lo ibas a cumplir, tienes la obligación de dimitir, porque estás engañando a la ciudadanía. ¿Acabaréis con ayudantes, con secretarios, con... lo que hay detrás de un alcalde o de un concejal? ¿Acabaríais con esos altos cargos de un ayuntamiento? Yo siempre he creído que todo aquel que tenga un cargo público... A ver, también con todo esto hay mucha demagogia, por todas las partes. Nosotros siempre hemos dicho, creo que no hay un alcalde o un responsable público bien pagado o mal pagado. Va en función de la acción que desempeña, ¿no? Una persona puede estar muy bien pagada a nivel bruto o a nivel, digamos, objetivo, pero después desempeña una actividad muchísimo mayor que recupera 1000 veces ese coste que ha asumido, ¿no? Y hay gente que cobra poco, pero es que no se merece ni lo que cobra, ¿no? Por decirlo así. Eso es una fase, digamos que de alguna manera se está criminalizando. He escuchado barbaridades, en serio, barbaridades de propuestas como que oye, que los parlamentarios y tal tengan el sueldo mínimo interprofesional. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién va a asumir una responsabilidad de vivir dedicado a los demás cuando sabes que la manera de subsistir es imposible, por decirlo así, ¿no? Hombre, yo soy el primero que estoy diciendo que hay que subir el salario mínimo interprofesional, pero asumir que aquellos que tienen responsabilidad sobre nosotros estén subyugados a un importe que incluso para la gente llana y gente de base no sirve para absolutamente nada, tiene que ser mucho más alto, es dejar en manos de posibles corruptelas y posibles maneras de conseguir otros fondos, que muchas veces es lo que está pasando, ¿no? Es decir, no, cobro poco, pero ya me saco por detrás. No, yo soy de los que piensa que el trabajo público, igual que un funcionario, igual que cualquier otro trabajo público, debe estar bien remunerado para hacer una buena función, pero al mismo tiempo que eso sea lo único que tengas y cualquier función que haya sea una función elegida por los ciudadanos, ¿no? Pues vamos a dejar aquí la entrevista, Álvaro, no sin antes tenemos que hacer una visita a Más que Aromas, donde se encuentra nuestra compañera Rosa, que nos contará cositas. Hola, buenos días, Camerino. Estamos aquí un día más, Más que Aromas, en la calle Gorbea número 3, con los productos y novedades que os traemos desde Espumita 14. Y hoy lo que quisiera comentaros es y hablaros sobre las propiedades de las arcillas.
Las arcillas es un elemento natural, es un regalo de la naturaleza para nuestra piel. Es un producto totalmente natural, es un producto muy económico, es un producto que además tiene unos resultados fantásticos y hoy lo que vamos a hacer es enseñaros a preparar una mascarilla. Espero que os resulte interesante. Vamos a ello. Para empezar, lo que vamos a necesitar es agua, a poder ser, y mucho mejor, que utilicéis agua mineral, no agua clorada de la que podamos tener en el grifo, aunque sea estupenda para poder beberla. Vamos a tener agua, vamos a utilizar siempre recipientes de cristal, de madera o de cerámica, evitar ante todo los utensilios de plástico. Vale. Otra de las cosas que tendríamos que hacer es elegir nuestra arcilla en función de nuestra piel. Yo en este caso he elegido arcilla amarilla. Como en este momento lo que os voy a enseñar es cómo se prepara, cogeríamos la arcilla con una cucharilla y, si veis, vamos a coger una pequeña proporción. Vale. Vamos a echarla en nuestra copa y vamos a agregar un poco de agua. ¿Cuánto? Bueno, lo necesario para crear una pasta una pasta untuosa que podamos. Estas copas estoy viendo que tienen un pequeño. Bien. ¿Veis que tenemos aquí esto? En el momento que lo vamos a dar vueltas, veréis que se hacen pequeños grumos. No pasa nada, simplemente hay que remover más. Esta pasta está todavía muy líquida, así que lo que tendríamos que hacer es agregar un poquito más de arcilla. La textura tendréis que conseguir como una crema untuosa. Si está demasiado líquida, seguir agregando. Como veis, he echado muy poquito de agua. ¿Por qué? Porque con todo eso nos va a dar justo para hacer una mascarilla que nos cubra el rostro, que nos cubra el cuello y que nos cubra también el escote. Bien. Quisiera que la pudierais tocar, pero eso va a ser muy difícil. Así que os presento la primera fase de lo que es una mascarilla ya preparada para su utilización. En los siguientes episodios os comentaremos cómo utilizarla sobre nuestra piel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, pues gracias, Ros. Tenemos que recordar que Álvaro estará también en Euskoradio para que lo escuchéis en www.euskotvonline.com. Álvaro Barrios, coordinador general de ICUNE, bueno, de Álava. Muchísimas gracias. De ICUNE Total. De ICUNE Total. Ah, vale, digo, a lo mejor era de... Sí, sí. Muchísimas gracias por... A vosotros por atendernos y ojalá cada vez podamos ser más visibles y que la gente sepa que existe otra alternativa más y que no es nueva y que no es oportunista, que lleva más de 25 años trabajando en sus pueblos. Pues nosotros nos vamos y la semana que viene volveremos aquí a Camerino en la calle San Prudencio número 26 en Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias por vernos y por aguantarnos y hasta la semana que viene.